Muy buenas tardes a todos, buenas noches. No sé qué horas estén viendo este video. Me da mucho gusto poder eh, estar nuevamente con todos ustedes en esta reunión de doctrina virtual. Hoy quisiera que podamos hablar sobre este importante tema acerca de la imposición de manos. Y quisiera que oremos para que podamos hacerlo con la guianza y con la unción del Espíritu Santo, sin las cuales pues no podríamos hacer nada. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que nos da, Señor, de acercarnos, Señor, a la enseñanza, Señor, al pupitre, Señor, del Maestro, Señor, que es el Espíritu Santo. Y hoy queremos seguir aprendiendo nuestra doctrina, Señor. Y te pedimos que en el nombre de Jesús nos ayudes, Señor, a poder entenderla, vivirla, Señor, compartirla, Señor. Y que no sea simplemente, Señor, algo teórico, Señor, sino que podamos, Señor, disfrutar de sus beneficios en la práctica, en cada día de nuestra vida, Señor, en nuestras reuniones, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que abra nuestro entendimiento y que podamos, Señor, avanzar, Señor, hacia aquellas cosas, Señor, que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, quisiera que podamos avanzar en el tema, o iniciar el tema, mejor dicho, con este pasaje, ¿no? Como un punto de partida. En Hebreos 6, 1 y 2 dice: por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, dice, avancemos hacia la madurez, dice, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe hacia Dios, de la enseñanza sobre lavamientos, y subrayado, dice, de la imposición de manos, ¿no? Y vemos, ¿verdad?, que em, la imposición de las manos es una de las enseñanzas básicas, ¿no?, que nosotros debemos tener, porque es algo que hacemos, ¿verdad?, en nuestro día a día, ¿no? En cada reunión, en cada servicio, nosotros vemos que cuando se ora, ¿no?, se le imponen las manos a alguien, es decir, pues la persona que está orando o bendiciendo toca la cabeza o alguna parte, ¿verdad?, del cuerpo de la persona que está siendo ministrada, ¿no? Entonces, nosotros lo vemos en Hebreos que es una enseñanza elemental o bien un rudimento. Debemos de entender, ¿verdad?, que Dios siempre ha utilizado puntos de contacto para poder manifestarse o bendecir o transmitir algo a su pueblo, ¿no? Lo podemos ver desde el huerto en Génesis 2.8, ¿no?, que el huerto era un lugar donde Dios se encontraba con el hombre. Era un punto de encuentro, un punto de contacto, ¿sí?, donde Dios se manifestaba a Adán y tenían encuentros ocasionales, ¿no? De tal manera que cuando Adán peca y Dios acude a su cita, Adán se esconde, ¿no? Porque tuvo miedo. Entonces Dios le pregunta, ¿dónde estás? Pero no porque no supiera en dónde estaba Adán, sino porque no estaba en el lugar de contacto, ¿no? En el lugar donde se iban a encontrar, ¿no? También vemos que Dios le dice a varios hombres que levanten altares, ¿no? En Génesis 8:20 lo podemos ver. Vemos que Abraham levantó altares, que David levantó altares, que diferentes hombres, profetas, Dios les ordena levantar altares, porque eran lugares donde Él se iba a manifestar, o Él iba a recibir algo, o también le iba a enviar algo, iba a manifestarse, iba a tener un punto de contacto, de alguna manera, entre lo celestial y lo terrenal, ¿no? También lo podemos ver en en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, por medio de los paños ungidos, ¿no?, que iban y llevaban los apóstoles y ungían paños, ¿no? De tal manera que estos paños los llevaban
con los enfermos y los enfermos eran sanados, ¿no? Al ponerle estos paños, ¿no? Entonces era como una manera de hacer un punto de contacto entre el que estaba orando o el que traía una bendición de parte de Dios y aquel que le iba a recibir, pero que no podía acercarse al lugar, ¿no? Entonces se volvía aquel paño un punto de contacto, no un amuleto, no, sino algo que transmitía, ¿no? Una bendición de parte de Dios, obviamente haciendo uso de la fe, ¿verdad? Porque no podía nada en el mundo espiritual trabaja si no es por medio de la fe, ¿no? También vemos que el tabernáculo que Dios le manda a edificar a Moisés, ¿no? Era un punto donde Dios se iba a manifestar, ¿no? Y estaba dividido en lugar santo, atrio, lugar santo y lugar santísimo, ¿no? Y era un punto de encuentro entre la presencia de Dios y el pueblo de Dios. De la misma manera, el templo que Dios le permitió edificar a Salomón, él ora y le dice que en este lugar sean escuchadas tus oraciones, las oraciones, lo que tu pueblo trae, que tú lo recibas, ¿no? Era un lugar de encuentro. Y también la boca de los profetas, ¿no? Entonces Dios siempre ha tenido puntos de contacto con el hombre, ¿no? De una manera como un tipo de transferencia, ¿no? La palabra griega que nosotros vemos acá, de la cual traducimos imposición de manos, viene del griego 1936, que es epítesis, que se entiende que la imposición de manos es poner sobre, o sea, encima de, ¿no? Con el objetivo de añadir algo, ¿no? Sea sanidad, bendición, delegación, envío, ¿no? Entre otras palabras, permitirle al Señor que use nuestras manos como un punto de contacto para bendición. Ya no son un huerto, un altar o un paño, ahora también es nuestras manos entre una persona que trae una bendición de Dios y la puede de alguna manera entregar, ¿no? A la otra persona, ¿no? Entonces, nosotros vemos en la Biblia que en las manos hay una gran bendición, ¿no? Es algo espiritual, ¿no? Es como una señal, de tal manera que Moisés, ¿no? Podemos verlo acá en esta ilustración, cuando Moisés, dice, tenía las manos en alto, dice, Israel prevalecía. Y cuando dejaba caer la mano, prevalecía Amalek. Mire qué interesante, porque Moisés, pues ya era un anciano, ¿no? Ya él no podía bajar y pelear, ¿no? Con una espada, literalmente, pero peleaba en otra esfera, ¿no? Peleaba en un mundo espiritual, ¿no? Y al levantar las manos, ¿no? De alguna manera como que estuviera deteniendo en espiritual una potestad, ¿no? Que hacía que Amalek prevaleciera, ¿no? Bien dice la Biblia que nos vistamos de la armadura espiritual en Efesios capítulo 6, porque nuestra batalla no es de cuerpo a cuerpo, sino es contra principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad que operan en las regiones celestiales. Entonces Moisés en ese momento estaba peleando una batalla espiritual, ¿no? Que se reflejaba en algo natural, ¿no? En algo físico, ¿no? De alguna manera, el alzar las manos también representaba como una señal de victoria, ¿no? O una señal de fuerza, ¿no? Para el pueblo de Israel. Cuando el ministro, cuando el líder, cuando el pastor de esa congregación estaba con las manos arriba. Y como pues era mayor, pues se cansaba, ¿no? Dice que las manos de Moisés se cansaban. Dice, entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó en ella. Y Aarón y Hur le sostenían las manos. Entonces, de esa manera estuvo con sus manos firmes hasta que se puso el sol, ¿no? Entonces fue que Josué tuvo una victoria contra Amalek. Pero la victoria no fue simplemente porque Josué y la gente pelearan, sino porque Moisés
estaba con sus manos levantadas. Esto es una hermosa enseñanza que cuando nosotros con nuestras manos, ¿verdad? Las mantenemos arriba, ¿no? Estamos conectados de alguna manera, como que fueran nuestras manos eh, de alguna especie de antenas, ¿no? Pues, y que pueden recibir una señal, que pueden recibir una bendición de parte de Dios, ¿no? Entonces, esta enseñanza nos demuestra que en la imposición de Dios se manifiesta el poder de Dios en un mundo espiritual y se refleja en algo físico. Podemos ver Romanos 1:20 que dice que desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, es decir, espirituales, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera, o sea, que lo que no se ve, lo espiritual, se manifiesta en lo natural, ¿no? Hay una conexión por medio de la imposición de manos entre lo espiritual y lo natural. Pero no es simplemente por el acto de imponer manos, sino tenemos que también saber quién es aquella persona que debe imponer las manos, ¿no? O que puede, que tiene autoridad para imponer las manos, ¿no? ¿Quién dice la palabra que lo debe hacer? En primer lugar, veamos, ¿no? Que uno da de lo que tiene, ¿no? Uno da de lo que ha recibido, ¿sí? Vemos en Hechos 3:6 que el apóstol Pedro dijo, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo de Nazareno, anda. Entonces, él ministró lo que había recibido de parte de Dios. Entonces, el que ora, el que ministra, da de lo que recibe de parte de Dios. No da de sí mismo. No es que sea Superman o un superpoder humano. No. Da como de alguna manera, toma de las manos, en sus manos, una bendición de Dios para entregarla, ¿no? Entonces, la persona, una de las características o de las personas que pueden imponer manos es una persona que ha sido enviada o delegada, ¿sí? Para hacer una función, ¿sí? Vemos en Hechos 9:17 que Ananías dice, fue y entró en la casa y después de poner las manos sobre él, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció por el camino por donde venías, me ha enviado. Oiga ahí, lea muy bien ahí, me ha enviado para que recobre la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Entonces aquella persona no se mandó solita, había sido delegada, había sido enviada para cumplir una misión en la vida del apóstol Pablo. También el Señor Jesús mandaba o enviaba a sus discípulos, pero no es solamente decir vayan, sino que el enviar conlleva que da una autoridad y un poder para ir a hacer la tarea, ¿no? No es simplemente dar una orden, sino que es que lleva una comisión. Y la comisión recibida conlleva poder y autoridad, ¿no? Entonces, mire, veamos Romanos 10:15. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Entonces, el que hace una función, en este caso predicar, debe ser enviado a predicar, ¿no? No se debe enviar solito, sino que una autoridad espiritual debe enviarlo a hacer esa función, ¿no? En el caso de alguien que va a hacer una obra, una autoridad superior debe enviarlo de parte del Señor. Dice, tal y como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio, ¿no? Ok, entonces, un enviado o un delegado puede imponer manos. También un ministro genuino de Dios, ¿no? Esto lo podemos ver cuando eligieron a los diáconos, ¿no?
habían problemas ahí en la repartición de los alimentos. Entonces se designa a Felipe, a Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás, a Esteban también, y llevaron a estos hombres y los apóstoles, los ministros de Dios, después de orar, pusieron sus manos sobre ellos. Es decir, no solamente los aceptaron porque la gente los propuso, sino que ellos oraron. Si no era elección popular, no eran votaciones, no. Ellos, la gente propuso, pero quienes tomaban la decisión de quiénes iban a ocupar el privilegio eran los ministros, ¿sí? Y el Espíritu Santo, obviamente, les confirmó y de esa manera pusieron sus manos sobre ellos para delegar autoridad, ¿no? Entonces, cuando un ministro de Dios pone sus manos, ministra con autoridad sobre la vida de aquellos que van a ocupar un cargo, que van a ocupar una función, o para bendecir al pueblo, ¿no? Entonces, el ministro de Dios tiene autoridad que viene de Dios, ¿no? Eso lo vemos en Efesios 4:11, lo podemos ver también en Moisés, ¿no? Que delegó autoridad en aquellos que le iban a ayudar a juzgar a Israel, a resolver problemas, ¿no? Entonces, y de la autoridad recibida puede impartir y delegar autoridad, ¿no? Puede enviar a otros a hacer una tarea. Pero esto no es exclusivo de los ministros, sino de todos aquellos que han creído y creen la palabra del Señor. No de todos los cristianos, sino de aquellos que han creído en su palabra. Bien, lo dice Marcos 16:17. Y estas señales acompañarán ¿a quiénes? A los que han creído. No dice a los cristianos, sino a aquellos que han creído, ¿no? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes con las manos. Y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Y dice, sobre los enfermos, pondrán las manos y se pondrán bien. Entonces, aquellos creyentes que toman la palabra de Dios con fe, pueden tomar esa palabra y poner sus manos sobre los enfermos y se van a sanar, ¿no? Aunque no sean pastores, aunque no sean apóstoles, aunque no sean profetas, pero deben hacerlo con fe. No es simplemente un acto ritualista, ¿no? O místico, ¿no? Como decir unas palabritas mágicas, no, debe ser con fe, ¿no? Y la palabra avala de que se haga esto en los enfermos, ¿no? No es imponer manos para cualquier cosa, sino que al pueblo en general, ¿no? Se le da autoridad para orar por los enfermos, ¿no? Vemos que los ministros imponían las manos con otras funciones, para delegar autoridad o para enviar a otros a predicar la palabra o para hacer funciones, privilegios, cargos dentro del cuerpo de Cristo, ¿no? O de una congregación o misión, ¿no? Entonces, el pueblo en general no puede hacer eso, sino que el pueblo en general, digámoslo así, o podemos orar por los enfermos imponiéndole las manos, ¿no? Pero debemos hacerlo con fe. Es el elemento esencial acá, es la fe. Miren, Hechos 14:9 dice, escuchaba a Pablo, el cual fijando la mirada en él y viendo que tenía fe para ser sanado. Entonces, si alguien tiene fe, entonces tiene un receptor para recibir un milagro de parte de Dios. Vemos que hay lugares donde el Señor no hizo milagros porque no había fe. Entonces, como que no había un receptor. No es que Dios no tenga poder, sino que la persona no puede recibir la bendición de parte de Dios sin la fe, ¿no? Entonces, la persona que ora tiene que tener fe, pero también la persona que va a recibir, ¿no? En este caso, pues un enfermo tiene que tener fe, ¿no? Entonces, y al hacer uso de esa fe, ¿no? Mira, también vemos casos, ¿no? Y
por ejemplo, el caso de aquel paralítico que le llevaban estos 4 amigos, ¿no? Y que abrieron un techo para poder acceder, acercarse a Cristo. Y dice la Biblia, al ver la fe de Jesús, al ver la fe de ellos, no al ver la fe del paralítico, sino al ver la fe de aquellos que llevaban al paralítico. Entonces, por la fe de ellos, el Señor obró, ¿no? Entonces, de tal manera que la fe es esencial para todo lo que hagamos, porque sin fe, dice Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios. Entonces, si yo no agrado a Dios, pues ¿cómo voy a obtener un favor de Él? ¿Cómo voy a obtener un milagro de Él si no le creo, ¿no? Si no tengo fe. Entonces, dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan, ¿no? Perfecto. Entonces, hemos visto que el enviado, los ministros y los creyentes, ¿no? Pueden imponer manos, o vemos en la Biblia que pueden imponer las manos, ¿no? El enviado para cumplir una misión o comisión específica, el ministro para bendecir, para impartir, para delegar autoridad, y todos los demás podemos imponer manos para orar por los enfermos. Ahora, veamos cómo se debe imponer las manos, porque no se trata de hacerlo a la ligera, ¿no? O de hacerlo de una manera inadecuada o abusando, ¿no? Espero que se entienda lo que estoy tratando de decir, de la persona, ¿no? que va a recibir esta imposición, ¿no? De tal manera que tenemos ciertas normas, ¿no? Que hablando de la administración, ¿verdad? Por ejemplo, debería hacerse los hombres con los hombres, ¿no? Cuando se habla de administración, ¿no? Y las hermanas con las hermanas, ¿no? Para prevenir, ¿verdad? Ciertos detalles, ¿no? Obviamente, pues, una madre puede orar por su hijo, por supuesto. Una madre puede orar por su esposo, por supuesto. No es algo... no hay excepciones, claro que sí las hay. Pero, o una pastora que ore por un varón, claro que lo puede hacer, o pueden poner manos, por supuesto. Pero hay una manera, y también debe mantenerse un orden, ¿no? Para no caer en abusos, ¿no? Que sí, pues a veces uno se entera de ellos, ¿no? Pero, en qué condición, mejor dicho, debe estar la persona que va a imponer las manos? Entonces, mire, vemos en en Éxodo 30:18, que Dios le manda a construir una pila de bronce, o sea, un lavatorio, ¿no? Dice, con su base de bronce para el lavatorio, dice, y la colocarás entre la tienda de reunión y el altar, y pondrás agua en ella, y con ella se lavarán las manos, ¿no? Y los pies, Aarón y sus hijos. Entonces, aquellos sacerdotes, ministros, antes de entrar a ministrar, tenían que lavarse las manos. Hermanos, eso es una figura hermosa de aquellos que tenemos el privilegio de orar por otros, de ministrar, de orar. Tenemos que estar limpios. Tienen que estar limpias las manos, lavadas con el agua de la palabra, ¿no? De tal manera que hay una descontaminación de la persona que va a orar, ¿no? No es que la persona que vaya a orar sea perfecta o tenga una vida perfecta, no. Pero si ha fallado, pecado o se ha contaminado, debe descontaminarse, ¿no? Para luego ir y ministrar a los demás, ¿no? Entonces, todos estamos en un proceso de limpieza constante, ¿no? Y debemos, especialmente si vamos a ir a orar por alguien previamente a ministrar, ir y ver si no hay contaminación, alguna contaminación.
porque podría ser que al momento de orar se transmitiera algo, tanto de allá para acá como de aquí para allá, ¿no? Entonces, lo que hace la palabra es limpiarnos constantemente, ¿no? De tal manera que no haya nada que pueda afectar a la persona que está recibiendo y también, ¿verdad?, a la persona que está orando, ¿no? Otro aspecto muy importante es que dice la palabra en 1 Timoteo 2:8. Quiero pues que que los hombres oren en todo lugar, levantando ¿cómo? Manos santas, ¿no? Sin ira ni contienda. Entonces, en nuestras manos está reflejado las contiendas que podemos tener, los problemas que hay, ¿no? Entonces, si una persona está airada, no debería orar, no deberían poner manos, ¿no? O si una persona está en contiendas, no está en pelea, ¿no?, constante, o es una persona muy contenciosa, no debería estar imponiendo manos hasta que corrija ese asunto, ¿no? Hasta que calme la ira, ¿no? Vemos a me acuerdo, creo que era un rey que se puso a ministrar enojado, ¿no? Y que le salió lepra en la frente, ¿no? Entonces, nosotros, si actuamos o ministramos enojados, estamos en riesgo. Entonces, si estamos así, primero deberíamos ir y buscar apaciguarnos, ¿no? O si estamos en alguna contienda. Vemos Mateo capítulo 5, lo hemos estudiado anteriormente. Dice que si vamos al altar y ahí vemos que estamos en contienda con nuestro hermano, que vayamos y nos pongamos a cuentas. Entonces, si nos ponemos a cuentas, aquella ofrenda, aquello que estamos presentando va a ser aceptado delante de Dios, ¿no? Pero si alguien está en contienda con su hermano, no debería, ¿no?, estar orando por ella o por otras personas, ¿no? Entonces, debemos examinar nuestras manos si no hay algún rasgo de eso. Bien, Romanos 18:12 dice: si es posible, en cuanto a vosotros en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos, ¿no? Entonces, cuando uno está en paz, cuando uno está tranquilo, entonces está habilitado para, ya tiene manos santas, ¿no?, y orar por los demás. También es muy importante que la persona que va a orar sea guiada por el Espíritu Santo. Hechos 13, 2 y 3 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijeron el Espíritu Santo, dijo el Espíritu Santo, ¿no?, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron, ¿no? Pero fue el Espíritu Santo el que los designó, el que dijo: apártemelos porque tengo una misión para ellos. Entonces, la guianza del Espíritu Santo es vital para saber por quién se va a orar, cómo se va a orar y qué se va a ministrar. Si no, sería un rito, si no, sería tocar nada más a los demás, sino que debe ser el Espíritu Santo quien impulse. Obviamente, no siempre vamos a oír la voz audible, ¿no? O no siempre va a haber una profecía, ¿no?, para saber por quién vamos a orar, no, sino que debemos tener desarrollados un discernimiento, un sentido espiritual ejercitado, como dice Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, aquellos maduros que tienen esos sentidos ejercitados van a poder discernir por medio del Espíritu Santo a quién se va a ministrar. No es de ponerle las manos a todos por parejo. No, el Espíritu Santo va a guiar. Pero no solo de ponerle la mano, sino para
qué le vamos a poner las manos? ¿No? ¿Qué se le va a ministrar? ¿No? A aquella persona. ¿O qué se va a decir? Entonces, aquellos que han alcanzado esa madurez pueden hacerlo. No es necesario que se nos aparezca el Señor o que digamos la voz audible, ¿no? Eso sería ser místico, ¿no? Sino que el Señor también ha dejado dones, como el don de discernimiento para eso, ¿no? Entonces, otro aspecto que uno debe considerar al momento de ministrar o imponer manos es que debe hacerlo sin ligereza, ¿no? Uno de los consejos o órdenes o instrucciones del apóstol Pablo a Timoteo en la primera epístola, capítulo 5, verso 22, dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Entonces, esa dirección de Dios no debe ser por un sentimiento, por un deseo propio, ni por una motivación sentimental, ¿no? Los cuales son, pues, están en el alma. Porque eso nos podría hacer que alguien le ponga las manos a la ligera, ¿no? Y tal vez queriendo interferir entre un trato de Dios con aquella persona, ¿no? O contaminarse, ¿no? Al ponerle las manos. Entonces, antes de ponerle las manos, creo yo que uno debe preguntarle al Señor: ¿le pondré las manos? Quizás Dios no quiere que le pongan las manos, porque aquella persona está contaminada, está en pecado, y al momento de ponerle las manos, te haces partícipe de aquel pecado, ¿no? Entonces Dios lo está tratando, déjenlo que se descontamine, ¿no? Entonces debe ser guiado, ¿no? O quizá uno, a veces uno se entera, ¿verdad? Uno sabe que una persona está pasando alguna dificultad y uno en su alma, en su deseo de darle ánimo, en su deseo de darle aliento, va y ora y le pone las manos para tratar de bendecirlo. Y lo que impulsó ahí fue el alma. No siempre, a veces el Espíritu Santo no te ha dicho que lo hagas, ¿verdad? Entonces, cuando impongamos las manos, detengámonos un momento para ver qué nos está moviendo a hacer aquello y ver si somos la persona indicada para poner las manos, ¿no? O si hemos sido delegados para hacer las manos. No todos deberían estarlo haciendo, ¿no? Porque hay un punto de contacto. Y mire, más que ahora con esta pandemia que acaba que está pasando, digámoslo así, o que está terminando, uno más que nunca se percata de que uno se contamina fácilmente, ¿no? De algo natural. ¿Cuánto más deberíamos tomar nuestras precauciones espirituales antes de? Hay veces que somos muy rápidos en actuar y le pido al Señor que nos ayude a hacerlo sin ligereza. Bien, entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué? ¿No? ¿Qué funciones hay en imponer las manos? ¿No? Recordamos de que Dios no tiene formatos ni moldes, ¿no? Él siempre obra como es su voluntad, ¿no? Sin embargo, la palabra nos muestra algunas cosas o bendiciones que se pueden impartir por medio de la imposición de manos, ¿no? No significa que solo por ese medio se van a recibir, ¿no? O que forzosamente tengan que imponerse las manos para recibirlo. Pero vemos en la Biblia que al imponer las manos sucedió algo, ¿sí? Pero no significa que tenga que ser forzoso, ¿no? Puede suceder por la obra y la misericordia de Dios, ¿no? Pero la imposición de manos lo vemos en la palabra que como que desata, ¿no? Que algo suceda. ¿Qué cosas? En primer lugar, se impone manos para ministrar el bautismo del Espíritu Santo. Vemos en Hechos capítulo 8, versos 16 y 17. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús.
Entonces les imponía las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Cuál era el bautismo del Señor Jesús? El bautismo en agua, ¿no? Ese es el bautismo que Él mandó a hacer. El bautismo en agua. Entonces estos discípulos habían sido bautizados en el bautismo de Jesús, pero no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, al orar e imponer las manos, se desataba aquella bendición sobre ellos, ¿no? Entonces, esos eran los hermanos de Samaria, ¿no? Entonces se delegó, se envió a alguien, ¿no? Se enviaron a los siervos y se les impuso las manos, ¿no? Entonces pasaron a una nueva dimensión espiritual. Ya eran salvos, porque habían recibido a Cristo, habían creído, pero no habían sido habilitados. Entonces, al imponer las manos, recibieron. Ahora, no siempre pasa. A veces se ora, se impone manos y la persona no lo recibe. No es de alguna manera una ley, pero sí vemos un ejemplo. Y también es un acto de fe, ¿no? De la persona que recibe y también de la persona que está ministrando. Hechos 19:6 dice: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban lenguas y profetizaban. Entonces recibieron tres cosas ahí. Recibieron el bautismo, el don de lenguas y el don de profecía. Por medio de la imposición de manos del ministro de Dios, ¿no? Bien, entonces, como leímos anteriormente, ¿no? Que a los que creyeren, una de las señales iba a ser que iban a orar por los enfermos e iban a ser sanos e imponerle las manos, ¿no? Entonces, dice Marcos 16:18: y tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, hay sanidad por medio de la oración, obviamente, con fe. En el momento de orar se puede imponer las manos, ¿no? Y puede recibir sanidad, ya sea física o sanidad en su alma, ¿no? Ya sea en el caso de una administración, de una liberación, ¿no? Entonces, las manos son un vehículo de parte de Dios para recibir, ¿no? Sí, miren, no es por uno, sino por la autoridad que uno ha recibido, que puede ejercer aquello. Bien. También sirve para delegar autoridad, ¿no? Vemos en el Antiguo Testamento claramente cuando el Señor Moisés puso las manos sobre Josué, ¿no? En Números 27:18. Dice: y Jehová dijo a Moisés: toma Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Entonces, en este caso, la imposición de manos fue para dar un cargo, para dar una delegación, para enviar a alguien a cumplir una comisión o una función, ¿no? Sea cual sea, no precisamente ministerial. Puede ser, va a ir y va a arreglar un asunto de la congregación, se pueden poner las manos, enviarlo, ¿no? No precisamente enviándolo como un ministro, sino con una función, con una comisión, y va a regresar nuevamente. O se le va a dar un cargo dentro de la congregación, se le va a hacer cargo, no sé, de los servidores, ¿no? Se le delega autoridad al imponer manos. Es decir, es como que se transmite algo recibido de Dios, una autoridad recibida de Dios, y en el momento en que se impone manos, como que se hace público aquello, ¿no?
Es decir, Dios ya lo sabe. Pero en el momento que se imponen las manos, las potestades espirituales, y la gente lo ve, y al verlo, reconocen aquella autoridad. Hemos leído que cuando enviaron a Saulo y Bernabé, les impusieron las manos en Hechos capítulo 13. También a el apóstol Pablo delega autoridad en Timoteo, ¿no? Eso lo podemos ver. 1 Timoteo 4:14. No descuides el don que hay en ti, el cual te fue dado por medio de profecía. Dice, mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Entonces, cuando se le delega a alguien una comisión o una autoridad, las potestades espirituales lo reconocen. Hemos visto con anterioridad que los hijos del sacerdote Seba andaban haciendo exorcismos cuando se toparon con una autoridad espiritual de las tinieblas y no lo reconoció. Reconoció a Pablo, reconoció a Jesús, pero a ellos no, y los hizo pedazos, porque nadie los había enviado. Y también, obviamente, nosotros, los hijos, el pueblo de Dios, la congregación, debe reconocer aquella autoridad espiritual para poder recibir una bendición. Para poder recibir una bendición de alguien, uno debe reconocer esa autoridad. Si uno no reconoce autoridad, perdón, no va a recibir nada. Aunque la otra persona sea enviada, delegada, bendita, si uno no lo reconoce con autoridad, perdón, no recibe nada. Miren, otra función, otro propósito de imponer manos, ¿no? Para ministrar los dones espirituales. Hemos visto que hay 18 dones o carismas del Espíritu Santo, entre los cuales están lenguas, profecía, interpretación de lenguas, sanidad, milagros. Ya hemos visto varios. Entonces se puede ministrar estos dones por medio de la imposición de las manos. 1 Timoteo 1:6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego de ¿qué? Del don, del carisma de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Entonces, ese fuego, ese don, se puede ir apagando, pero ¿cómo lo recibió Timoteo? Al momento que Pablo puso las manos sobre él lo recibió. Seguramente Pablo tenía ese don y lo transmitió. Hay transferencias, hermano, espirituales, ¿no? Que se pueden recibir por medio de una imposición de manos. Mire, lo dice Romanos 1:11, dice, porque anhelo veros para impartiros, para darles algún don espiritual, a fin de que sean confirmados. Entonces el apóstol Pablo tenía algo, tenía dones, muchos, varios de ellos. A donde iba, ministraba, impartía. ¿Cómo? Poniendo manos. Ahora, es el Espíritu Santo el que lo da, ¿no? O sea, no funciona a voluntad humana, ¿no? Los dones no funcionan porque yo quiero, ¿no? Yo no profetizo porque yo quiero, sino que el Espíritu Santo es el que pone la profecía. Aunque ahí está el don, pero si el Espíritu Santo no pone la profecía, el don no funciona. No funciona en el momento que uno quiera. O el que tiene don de sanidades no sana a quien él quiere, sino a quien el Espíritu Santo quiere. Uno puede orar y si Dios no lo sana, no pasa nada, ¿no? Pero son impartidos por medio de la imposición de manos, ¿no? Entonces, nosotros solo somos vasos y Dios es el que hace la obra, ¿no? Para que la gloria sea de Dios y no nuestra, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo ministraba, impartía, pero era el Espíritu Santo obviamente que hacía esa transferencia.
Y también la imposición de manos sirve para bendecir, ¿no? Eh, los ministros de Dios son autoridad delegada de Él. Eh, entonces nosotros debemos aprovechar, ¿verdad? Esa bendición, esa delegación, ¿no? Y, y vemos que por las manos de los ministros, de los apóstoles, se hacían muchas obras, se hacían milagros, ¿no? Y los cuales obviamente bendecían, ¿no? Vemos en Levítico 9:22 que entonces Aarón alzó sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de ofrecer una ofrenda por el pecado, el holocausto y las ofrendas de paz, descendió. Entonces viene el ministro y alza las manos y bendice. No, no es necesario que te toque. No es necesario que te pongan las manos en la cabecita. No. Alza las manos y como que emite una bendición, ¿no? Aunque no me toque, yo la recibo, ¿no? Mire, eh, a veces estamos en reuniones multitudinarias, aunque mucha gente. ¿A qué horas el ministro, pastor, apóstol, profeta va a poner las manos a todos? Perdón, no se puede. Pero es, alza sus manos impartiendo esa bendición. Y si tú tienes fe, la puedes recibir como el Aarón, como el sumo sacerdote Aarón alzó sus manos. Y al alzar las manos, como que sacó esa bendición de él, ¿no? Entonces, para bendecir al pueblo de Dios, ¿no? Entonces, en las manos de los ministros, de los apóstoles, se realizaban muchas señales y prodigios, ¿no? Entonces, debemos, como aquella mujer que tocó el borde del manto del Señor y extrajo virtud, pues también nosotros podemos aprovechar, ¿verdad? Hoy, más que nunca, hemos visto, pues, a nuestros apóstoles que nos cubren, eh, bendecirnos a la distancia, ¿no? No es necesario que estemos cerca, ¿no? Qué bueno si lo podemos hacer, gloria a Dios, pero si no, pueden mandar una bendición, tal vez hasta por una grabación o por un video o por una videollamada. Te bendigo y aquella bendición viaja. Y mire, la palabra de Dios no tiene fronteras ni limitantes, ¿no? Obviamente, si uno está cerca, pues, ¿verdad? También es una bendición que imponga la mano, pero con el hecho de que levante su mano y extienda una palabra, si hay fe, hermano, si hay fe, se puede recibir, ¿no? Eh, Estas son algunas de las bendiciones, hermanos, que podemos recibir de, de parte de Dios, hermano, por medio de la imposición de manos, ¿no? Eh, Tenemos que aprender, ¿verdad? Que cuando Dios envía, ¿no? Dios delega autoridad, ¿no? Delega poder, ¿no? No hacemos culto al hombre, ¿no? Pero reconocemos lo que Dios le da a los hombres, ¿no? Y al final dice Santiago que Dios es la fuente de toda bendición. Todo don y toda dávida, todo don perfecto proviene de Dios. Pero Dios lo delega, lo deposita en vasos de barro, ¿no? Para que sus hijos puedan recibir de ahí, ¿no? Entonces, no es por arte de magia, ¿no? Por utilizar una palabra, o por ritualismo, ¿no? Es un acto de fe, ¿no? Que debemos hacerlo. Y debemos entender que si recibimos algo por medio de la imposición de alguien, al final de cuentas lo recibimos de parte de Dios y debemos darle la gloria que utilizó un vaso para podernos entregar algo. Ya sea una sanidad, una delegación, una bendición, ¿no? Hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que haya sido claro el tema. Eh, Sigan adelante con sus clases, con esta preparación que estamos teniendo
en la doctrina. Que el Señor les guarde, les bendiga. Les mando un abrazo. Bendiciones.